Días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar trabajando sobre APS, Atención Primaria en Salud, ¿sí? Eh, Ustedes en la primer clase estuvimos viendo primero de dónde se originaba, qué era Alma Ata. Después estuvimos trabajando sobre estos elementos de la atención primaria en salud y cómo fomentar, cómo elaborar una herramienta, ¿sí? Para fomentar la atención primaria o fomentar algún aspecto de salud desde lo que es una propaganda, una publicidad, en este caso era solamente visual. Ya vamos a ver si podemos trabajar sobre alguna de este tipo, pero de carácter audiovisual, a ver si veo sus caritas promocionando la atención primaria. Ahora vamos a trabajar un poquitito sobre las dimensiones de la atención primaria en salud. Entonces vamos a retomar este concepto de que cuando hablamos de atención primaria en salud, hablamos de esta atención primaria como una estrategia que puede ayudar mucho, ¿sí? En la atención en salud en general. Descomprime los hospitales, disminuye los costos de atención si uno puede trabajar sobre esta salud previa a la enfermedad, sobre esta promoción de la salud, sobre esta prevención de las enfermedades, sobre llegar a todos los lugares, ¿sí? Y a todas las personas. Entonces, se puede considerar a esta salud pública, perdón, a esta salud primaria, atención primaria, disculpen, como una política, ¿sí? Cuando la consideramos como una política, implica el desarrollo sanitario que asuma el derecho a la salud, ¿sí? Este derecho tiene que ser considerado como un derecho humano, ¿sí? Es parte de la Declaración de los Derechos de las Personas e implica la participación de las personas, o sea, la participación comunitaria. Entonces, exige también que las personas lo vivan como un derecho humano, por lo cual requiere que estos ciudadanos quieran y puedan ejercer la ciudadanía. Cuando lo consideramos como un modelo de organización de servicios sanitarios, que deben ser adecuados a las necesidades de la materia de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Cuando lo tomamos como un conjunto de actividades intersectoriales de educación sanitaria, provisión de alimentos, saneamiento básico, inmunizaciones, abastecimiento de medicamentos. Y con un nivel de asistencia para acercar a los servicios, ¿sí? Acercar estos servicios a los problemas de salud mediante la provisión de instalaciones y la financiación, ¿sí? Además de planificación y programación local. Hay que tener en cuenta también la capacitación del equipo de salud y el desarrollo de las redes de atención. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de lo que era esta cercanía de estos servicios de salud, de estos inconvenientes para acercarse a estos servicios de salud? Toda esta disponibilidad del servicio a todas las personas tiene que ser planificada, ¿sí? Y considerada a la hora de pensar en estos nuevos centros en los que se va a ir desarrollando este sistema de atención primaria en salud. Cuando hablamos de la vigencia de esta atención primaria en salud, acuérdense de que surge con este Alma Ata que habíamos hablado en esa clase, ¿sí? Entonces hay que ver qué tan vigente es hoy este concepto de salud para todos. Es una visión muy poderosa de pensar en la salud, el concepto de salud para todos. En el año 2000 se renovó un poco este concepto, ¿sí? Y se convirtió en una meta para lograr niveles de salud que permitan a toda la gente, ¿sí?, tener una vida social y económicamente productiva. Esta atención primaria en salud es el vínculo para lograr la meta, ¿sí?, que cada país se va a ir proponiendo y que para eso va a ir propiciando estas políticas tanto socioeconómicas como de salud. Y es una estrategia aún muy válida, ¿sí?, que
Es tan válida esta estrategia que aún se acepta como la única capaz de resolver estos problemas crecientes en la salud, ¿sí? Y en especial en aquellos que son problemas de origen social, ¿sí? Que surgen a través de estas problemáticas sociales. ¿Cuáles son los logros que ha tenido hasta ahora la atención primaria en salud? La implementación de estos programas de atención primaria ha logrado la extensión de la cobertura a áreas rurales, ¿sí? y urbano marginadas, con un desarrollo de programas prioritarios, ¿sí? Y de primer nivel de atención. Ha logrado también la participación comunitaria, ha logrado que los recursos humanos, ¿sí? Se hayan producido cambios en las prácticas y en los contenidos de la salud pública, como es el caso de lo que estamos dando justamente en este momento. A ustedes como agentes de salud se los prepara para este nivel de atención primaria en salud. Y la ganancia neta de la esperanza de vida al nacer, ¿sí? Ustedes saben que esto estaba determinado no solamente por el nivel socioeconómico, sino por el estado de salud tanto de la madre como del niño y de la posibilidad de acceder a estos centros de salud. La mortalidad que se producía tanto en el nacimiento, en la madre y en el niño era muy elevada y en este momento hemos ganado grandes esperanzas de vida. ¿Y cuáles son las lecciones que se han aprendido a lo largo de estos 20, 30 años? A ver, 20, 30, 40, de estos 40 años de esta atención primaria en salud como un derecho para todos. Primero, el cambio de paradigma en las prácticas de la salud pública, ¿sí? Que pasó de ser solamente curar a prevenir. Como segundo punto, se planteó por primera vez la necesidad de una atención sanitaria con el concepto de integral, de que incluya absolutamente a todas las personas. Y esto también abarca tanto a enfermos como a sanos, y sobre todo a sanos por el hecho de la prevención de las enfermedades, por lo cual se considera también una estrategia, como hablábamos al principio. Demostró también que la participación social y comunitaria y la coordinación intersectorial son componentes estratégicos, ¿sí? En el cambio de la salud. Contribuyó en la desmedicalización, ¿sí? De la salud pública. Esto es lo importante de prevenir, ¿sí? Cuando yo tengo un buen programa de prevención de enfermedades, reduzco mucho el consumo de medicamentos, tanto de orden indicado, ¿sí? Como la automedicación, ¿sí? Y se ha reivindicado el carácter anticipatorio de la acción sanitaria, ¿sí? Al priorizar justamente la promoción de la salud. Enseñó que la práctica era importante en las decisiones políticas de la salud y que el rol de la salud es un elemento de integración social. Ahora, ¿cuál es el contexto que enfrenta esta salud pública, esta atención primaria en salud en el sector? La salud al principio del siglo XXI, ¿sí? En muchos países con establecimientos de su crecimiento económico hay una alta tasa de inestabilidad económica y social, hay un resquebramiento de la gobernabilidad, hay un crecimiento de la pobreza y un aumento de la inequidad. Aumenta también el desempleo, ¿sí? Y la economía informal. Y hay una fuerte disparidad en la distribución de la riqueza y un incremento en la población alrededor de las urbes mayormente, ¿sí? Y en envejecimiento de la población. Dentro de la magnitud actual del problema que se está enfrentando, la población total de América Latina y el Caribe es de 500 millones y el 27% de esa población carece de acceso permanente a los servicios básicos de salud.
El 46% de la población no cuenta con un seguro de salud. El 17% de los nacimientos, ¿sí?, no son atendidos por personal capacitado. En el caso de los niños que no completan el calendario de vacunación, ese número asciende a 82 millones. Y 154 millones de personas no tienen acceso a agua potable o a saneamiento básico. Sin acceso por razones económicas son 120 millones, pero sin acceso por razones geográficas son 107 millones. Este concepto de salud para todos del que hablábamos, ¿sí?, en el año 2000 fue una meta valiente y muy ambiciosa, ¿sí? Pero incluso en aquellos que la concibieron en ese 1978 del que hablábamos, no comprendieron por completo su significado. No nos debe extrañar entonces, ¿sí?, que aún esté trabajándose sobre este sueño. Valoración de estos indicadores que hoy en día arrojan en este periodo inicial, ¿sí?, de la referencia, un panorama bastante desolador desde el aspecto de vista de la inequidad que aún continúa siendo idéntica a esos momentos o incluso en algunos casos peor, ¿sí? Y en otros aspectos, estas condiciones de vida, ¿sí?, tienen que irse considerando a ver si esta evolución de temporal, ¿no?, de esta época actual, ¿sí?, ha modificado estas condiciones o para favor o las ha perjudicado. Estas condiciones que dieron origen a esta meta, ¿sí?, tanto social como política, de que la salud para todos era, como decíamos antes, una estrategia que también tanto social como políticamente la atención primaria en salud, ¿sí?, no solo estuviese, sino que se sostuviese sola, sino que se hayan profundizado, ¿sí?, estas condiciones.